Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Hola, ¿cómo están? Les saludo afectuosamente. Me siento feliz al saber la gran bendición que están siendo estas videoconferencias. Espero que no te pierdas ninguna de ellas. Hemos estado tratando temas profundos, pero a la vez muy prácticos. En esta ocasión hablaremos de las razones por las cuales nos metemos en líos. Muchos nos hemos metido en grandes líos. De algunos hemos salido con éxitos, de otros no tanto. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo le hice? ¿Cómo es que de pronto me encuentro en este gran lío? La pregunta muchas veces queda flotando en el aire. ¿Cómo me metí en este lío? Aprenderemos de Sansón. Sansón fue juez y gobernante de Israel durante 20 años. Tenía todo a su favor. Sin embargo, su peor enemigo era su propia persona, por cuanto se hacía daño a sí mismo. Sansón tenía fuerza sobrenatural. Era buen mozo, era buen chavo, como decimos. Y Dios operaba en su vida, pero lo echó a perder todo. Desperdició su vida y se buscó toda clase de problemas. Sansón personifica 3 o 4 de las formas más comunes de buscarse problemas. Problemas que aún hoy siguen siendo de tropiezo para muchos, porque la naturaleza humana es universal y todos tendemos a caer en esas mismas trampas. Sansón hizo de su vida un desastre porque tomó algunas decisiones fatales. Si identificamos las 3 trampas en las que él cayó, podemos resolver esos problemas en los cuales nos hallamos en estos momentos y evitarnos otros en el futuro. La historia de la vida completa de Sansón se narra en Jueces en el capítulo 13 al 16, pero solamente vamos a considerar principios claves de su vida, cosas que le trajeron problemas a Sansón y que nosotros podemos evitar. Número 1, nos metemos en líos cuando no aprendemos de nuestros errores. En primer lugar, nos buscamos serios problemas si rehusamos a aprender de nuestros errores. Sansón tenía 2 debilidades en su vida y jamás aprendió a tomar las riendas de ninguna de ellas. A lo largo de su vida fue víctima de sus debilidades, las que más tarde fueron causa de su derrota. Su primera debilidad fue la ira. Con frecuencia se airaba, se enojaba, a menudo estallaba, y la venganza era lo que él hacía todo el tiempo. Sansón mató a 30 hombres para tomar sus ropas, solo porque la ira lo consumía. Eso lo leemos en Jueces, capítulo 14, versos del 12 al 19. Le prendió fuego a un campo de siembra para tomar venganza. Jueces 15, versos del 3 al 5. Sansón le dijo a un grupo de hombres que simplemente le desagradaba: puesto que actuaron de esta manera, no pararé hasta que me haya vengado de ustedes. Lo leemos en el verso 7 del capítulo 15 de Jueces. Más tarde dijo: simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. Y después mató a otros 1000 hombres. La vida entera de Sansón parece estar repleta de ira. Nunca logró superar ese problema. Rehusó a aprender de sus errores pasados, así que volvía a cometerlos una y otra vez. A veces vivimos enojados con Dios por la muerte de un ser querido o por sentirnos racialmente rechazados, quizá un accidente y haber quedado con una incapacidad física, injusticias, enfermedades o haber nacido con un impedimento físico. Explotamos por nada. Eso viene por una inconformidad en la vida. Estamos inconformes en la vida, entonces nos enojamos.
Otro aspecto en el que Sansón tuvo debilidad fue el deseo carnal descontrolado. Tenía fuerza física, pero debilidad moral. Sansón tenía serios problemas sexuales. Tampoco logró superar este problema en su vida, y esto le ocasionó su derrota. Así que los dos problemas más grandes y serios que tuvo Sansón son los que actualmente la mayoría de las personas se enfrentan hoy, y son los problemas de la ira y los problemas sexuales. De hecho, la vida de Sansón fue un triste ciclo de fracasos. Nunca aprendió la lección. Volvía a cometer los mismos errores una y otra vez. Para él solo era un juego. ¿Qué tan cerca podré llegar al fuego sin quemarme? ¿Qué tan cerca podré llegar al borde sin caer al vacío? Sansón deliberadamente ignoró los principios de Dios, en particular lo que respecta al deseo carnal. Dice Proverbios capítulo 6, versos 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies ardan? Curiosamente, dos de los pecados que más traen consecuencia en este mundo son la ira y los pecados sexuales. Lo que trae al mundo loco son estos dos pecados, especialmente en esta urbe. Hay gente con la que he platicado y me ha confesado que ha vivido por años enojados contra la vida, enojados contra una persona, contra Dios, y hay personas que se la viven en círculos de problemas sexuales, ya sea fornicación, adulterio, homosexualidad, etc. Se puede caer en inmoralidad por la desilusión. Cuando se cae, se dice, todos los hombres son iguales, o las mujeres están cortadas por la misma rama, todas son unas cualquiera. No creo en el matrimonio, no creo en el amor genuino, yo creo que voy a fracasar. Mejor solo juego, me divierto un poco y nada más. Esa era la actitud de Sansón, solo divertirse y no tener un compromiso, creyendo que no iba a traer consecuencias esto. Cuando la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El temor al fracaso nos lleva a la inmoralidad. Preferir el pecado que el compromiso. El fracaso de los demás también nos lleva al temor, pero debemos darnos la oportunidad con sabiduría para experimentar la bendición de Dios. Me doy cuenta en mi larga experiencia como consejero que aquellas personas que viven en inmoralidad sexual terminan con consecuencias graves emocionales y físicas. Sin embargo, aquellas personas que buscan la paz y la santidad, Dios les ayuda tremendamente. De hecho, aun aunque hayan cometido un error en sus vidas en el pasado, esas personas, al entregar sus vidas a Jesucristo, Dios les restaura, porque aprendieron de sus errores. La simple pasión nos lleva a la inmoralidad, pero eso es solo lujuria. Proverbios capítulo 9, versos 17 y 18 nos dice: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En otras palabras, el pecado es rico, es placentero, pero al final solo hay dolor, muerte, soledad y amargura, y nos lleva a deshonrarnos a nosotros mismos. Decimos: no creo que Dios tenga la razón, yo creo que Dios es un quitaplaceres, etc. La Biblia menciona que el pecado sexual es el más peligroso, porque número 1, quita el discernimiento. Oseas en el capítulo 4, verso 11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Es decir, ya no disciernes, ya no juzgas que lo incorrecto es malo. Y número 2, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Hay una unión, son uno, y prevalecen los demonios, los espíritus
y actitudes. A veces nos preguntamos, ¿por qué soy así? ¿Por qué de repente cambio? La pregunta es ¿con quién nos hemos involucrado? A menudo nos volvemos insensibles a Dios, duros de corazón. Primera de Corintios capítulo 6, versos del 12 al 20 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré llevar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pero ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay muchas cosas interesantes que sacar de aquí, pero el tiempo no nos lo permite. Pero algo que sí me gustaría destacar es que nos dice huid. ¿Sabes una cosa? El pecado sexual y otros son más fuertes que nosotros mismos. Por esa razón necesitamos huir. No tienes que luchar contra el pecado. Dios no te está llamando a que te enfrentes, a que pelees, a que tengas una batalla, pero simplemente te dice huye. Abandona el pecado, aléjate de eso lo más pronto posible. Sansón participó en este tipo de juego con Dalila. Ella le preguntaba cuál era la fuente de su fuerza. Él se hacía el gracioso, pero cada vez se acercaba más y más. En lo que jugaba con ella, lo hacía con la tentación también, y al fin de cuentas se quemó. Sin en cambio, nosotros tendemos a hacer lo mismo. Decimos solo esta vez. ¿Qué me puede pasar con hacerlo una sola vez? Solo esta vez me voy a preocupar, solo esta vez me voy a deprimir, solamente esta vez voy a intentar esto o aquello, solo voy a participar poquito, solo esta vez. Pero así como Sansón, vamos avanzando. No conozco a nadie que se haya detenido. Ninguno de nosotros nos proponemos fracasar. Sencillamente se nos viene encima de manera gradual. Es un proceso gradual en lo que nos vamos debilitando. Nuestras vidas no se nos arruinan en un solo día. El problema va desarrollándose a lo largo del tiempo en el que rehusamos a aprender de nuestros errores. Tal vez pienses, pero este es un aspecto en mi vida que no tengo control. Soy vencido en eso una y otra vez. Es un área de fracaso en mi vida y no sé cómo superarlo. Simplemente soy así. Las buenas noticias son que Dios dice: yo te daré la fuerza para romper ese ciclo de fracasos. Cuando Sansón al final hizo eso, Dios le dio la victoria. Número 1 fue: aprende de tus errores. Número 2, selecciona tus amistades. El segundo principio que aprendemos de la vida de Sansón es que nos buscamos serios problemas cuando escogemos amistades o relaciones que no nos convienen. Alguien sabiamente dijo: si quieres volar con las águilas, no corras con los pavos. Al fin y al cabo, uno empieza a parecerse a las personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo. Por eso es tan importante escoger a las amistades con sabiduría. Sansón sufrió la derrota porque se asoció a personas malas. Tenía relaciones que no eran saludables para él, a pesar de contar con el propósito especial por parte de Dios. Si tú estás teniendo una relación equivocada, abandónala ya. Quizá tienes una influencia equivocada. Toma la decisión hoy. Aún el nacimiento de Sansón fue un milagro. Antes de ser concebido, su madre tuvo dificultad en quedar embarazada. Dios le dijo que tendría un hijo que liberaría a los israelitas de los filisteos.
De modo que Sansón fue especial desde el principio, pero sus amistades lo llevaron por otra senda. Eres especial, tienes un propósito. Dios tiene un principio especial para cada uno de nosotros, pero nosotros nos buscamos problemas cuando escogemos a las personas que no nos convienen. La pregunta crítica es: ¿te impiden tus amistades que vivas por completo para Dios? ¿Te quitan el ánimo para hacerlo o te dan el aliento para seguir a Jesús? ¿Se conforman a cosas que no son de tu agrado? El libro de Proverbios nos advierte en repetidas ocasiones al respecto de las amistades negativas. ¿Estás dispuesto a dejar las actitudes y los valores equivocados? Si no, en un momento te afectarán negativamente a tu vida, porque es más fácil hundir a la persona que levantarla. ¿Cómo cuesta trabajo dar ánimo? Pero desanimar a las personas, derrotarlos, expresarles palabras negativas y destruir a las personas es muy sencillo. Pero levantar a alguien, animarle, decirle lo importante que es para Dios, ¿cómo cuesta trabajo? ¿Qué clase de amistades debes tener? Las que inspiren lo mejor en ti, que te den aliciente, que te motiven a ser una persona mejor. Número 3, el tercer principio para no meternos en líos, y la razón por la cual Sansón se metió en líos es porque Sansón no tomaba a Dios en serio. Así que número 3, toma a Dios en serio. Ese principio que vemos en la vida de Sansón es el más importante de todos, porque lo vemos a lo largo de la vida de Sansón. Nos buscamos problemas cuando nos negamos a tomar a Dios en serio. Sansón no tomaba su vida espiritual con seriedad. Realmente nunca tomó a Dios en serio, y esto se hizo notable en diversas maneras. En primer lugar, siempre se dedicaba a lo suyo. Vivía para sí mismo. Su estilo de vida era sencillamente egoísta. Permitía que sus deseos personales determinaran sus acciones. Sansón se regía por esa mentalidad que afirma: si te sientes bien, hazlo. El plan de Dios fue de grandeza y es el mismo para ti. Él tiene un propósito para tu vida. No fuiste puesto en la tierra por accidente. Sin embargo, el rasgo sobresaliente de Sansón fue el descuido. Tomaba las cosas sin apreciarlas y nunca llegó a tomar nada en serio. El resultado fue la inutilidad de la vida. Número 4, consulta a Dios. Otra cosa que podemos ver en la vida de Sansón es que nunca oraba por nada, con excepción de la escena final, cuando desplomó la casa. Sansón era impulsivo, impetuoso, no le pedía dirección a Dios, simplemente actuaba, procedía a actuar y hacía lo que deseaba. Nos evitaríamos muchos problemas y dolor si solo pausáramos unos momentos para pedirle a Dios su dirección y su consejo, antes de lanzarnos de cabeza y fracasar. Sansón solo buscó a Dios cuando se encontraba en aprietos. Eso es lo que se llama cristianismo de trinchera. Señor, si me libras de este problema, viviré para ti, desde ahora en adelante. Para muchos, Dios es un detalle de último momento, una conveniencia, cuando las cosas se ponen apretadas. Buscan a Dios con desesperación cuando las cosas están realmente difíciles, pero cuando todo anda bien, lo ignoran. Sansón nunca tomó en serio el vivir para Dios hasta el final de su vida. Después que todo se había desmoronado, en ese momento fue capturado por la nación enemiga, le sacaron los ojos y lo obligaron a trillar grano en un molino, un trabajo usualmente asignado a los animales. Nota lo que sucedió cuando finalmente se vino abajo. Sansón por fin oró. Eso lo leemos en Jueces 16:28. Sansón dijo: clamo a ti, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Me pregunto, ¿cómo hubiera sido su trayectoria si hubiera orado desde el inicio? ¿Por qué esperó a que todo se le viniera abajo para buscar a Dios? El resultado de descuidar su relación con Dios es que perdió todo su potencial en la vida.
perdió su credibilidad y su libertad. Terminó siendo esclavo del pueblo al que fue enviado a conquistar. Sansón verdaderamente cegó lo que sembró. Si descuidamos nuestra relación con Dios, terminaremos bien lastimados. Sabes, Dios nunca se rinde. Esta historia sería trágica si terminara ahí, pero no fue así. Los filisteos le cortaron su trenza, las cuales eran un símbolo del pacto que había hecho con Dios. El cabello de Sansón solo era un símbolo externo, no era la fuente de su fuerza, sino su seña. Cuando le cortaron el cabello, en esencia le estaban diciendo: Sansón, te estamos cambiando por fuerza lo que ya ha sido quitado de tu corazón. Tú no tomas en serio tu compromiso con Dios. No obstante, fíjate que en cuanto le cortaron el cabello, le empezó a crecer de nuevo. Eso está en Jueces capítulo 16, verso 22. El proceso de renovación se inició desde ese momento. Sansón se arrepintió y empezó a orar. En lo que buscó la fuerza de Dios, el Señor le concedió su petición. Dios le concedió su fuerza y Sansón terminó su vida como un acto inspirado de heroísmo. Sansón fue llevado al gran templo falso Dagón para que miles de sus enemigos se pudieran reír y burlar de Sansón y de Dios, del Dios de Israel. Sansón fue colocado entre dos columnas en el templo de ese Dios, y fue tanta la fuerza que Dios le había concedido que empujó esas columnas hasta que el templo se vino abajo, matando a todos los presentes, sin contar las 3,000 personas que estaban arriba en el techo. Dios envió a Sansón a conquistar esa nación enemiga desde el principio, y ahora logró cumplir más en su muerte que en su vida. Esa es una triste realidad en la vida de Sansón, pero al final logró conquistar al enemigo, debido a que Dios le brindó una segunda oportunidad y usó de la mayor victoria de su vida en la última etapa de su vida. Esa es una realidad que consuela. Yo no sé si tú has examinado tu vida, y yo no sé si has pasado por cosas tan severas que piensas que Dios nunca te va a amar o a usar. Pero Dios nunca se rindió con Sansón y tampoco ha renunciado a ti. Dios ve tu potencial y se acuerda de por qué te llamó. Tú fuiste creado para grandes cosas, y tú sabrás para qué fuiste creado cuando te sities en la voluntad de Dios. Si haces esto, las cosas comenzarán a caer en su lugar. Te sentirás más realizado o realizada y tendrás éxito a los ojos de Dios cuando te des cuenta de que hasta estés haciendo lo cual Él te llamó a hacer. Si te atreves a vivir de acuerdo a los principios de Dios, tu vida comenzará a crecer de nuevo. El propósito de Dios es eterno. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Con Dios es así. Él puede restaurar cualquier cosa en ti. El consuelo de la gracia de Dios es importante. Hay algo muy alentador conforme a Sansón. En Hebreos 11, el capítulo de la fama de la fe, se incluye a Sansón. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar a una persona que es un fracaso total y aún así usarla. Si Dios usara solamente a las personas perfectas, no lograría nada. En vez de eso, usa a personas comunes, aquellos que tienen debilidades y fracasos en la vida. ¿Qué se puede hacer si uno es como Sansón en la vida? Precisamente lo que hizo Sansón. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale todas las piezas y permítale que Él te diga: yo te daré fuerzas para desatar las ligaduras de las cosas que te tienen enredado, que te causan tristeza y que impiden que yo opere en tu vida. Solo Dios sabe la grandeza y el potencial que hay en tu vida, pero tú nunca podrás desarrollarlo solo. Él deberá hacerlo a través de su fuerza. Permítele que Él empiece hoy mismo. Recuerda que te criticarán si sigues a Dios y si le sirves, pero te criticarán también si no le sirves y ni le sigues. Sigue adelante. Lo mejor en tu vida está por venir. Que Dios te bendiga.